Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de la jornada, 20 de abril de 1936. Y vamos a iniciarlo, como es costumbre, como hacemos siempre, procediendo a la lectura de nuestro editorial, marcando, por lo tanto, nuestra línea editorial, la de Radio Universal. El Gobierno sigue preocupado por el paro obrero y campesino en toda España, y en especial en Madrid y alrededores, por lo que ha propuesto la expropiación de latifundios en la zona de Ceniciento, como forma de acabar con el problema. Mientras tanto, el ministro de Instrucción Pública promete la construcción de 5.300 nuevas escuelas y la contratación de nuevos maestros por, según sus palabras, por tribunales integrados por personas que sean una garantía plena para el nuevo sentido de la República y para la ética. Por lo que parece, volvemos al amiguismo de siempre. Y antes de comenzar con las noticias de nuestra página de información nacional, vamos con una noticia de publicidad. Blenorrogia, un producto nuevo de efectos asombrosos, Dagonar. No es una fórmula compuesta de productos conocidos, es un nuevo antiséptico urinario antigonocócico desconocido hasta hoy día. 1400 veces más potente que el fenol, previene con toda seguridad y cura en menos de 8 días sin lavajes ni inyecciones. Dagonar. Abrimos esa página de información nacional que les anunciaba antes del bloque publicitario que acaban de escuchar. La Asociación General de Actores ha celebrado un banquete homenaje a los compañeros que fueron encarcelados por su participación en los sucesos revolucionarios de 1934 y que ahora han sido amnistiados. Entre los intervinientes está el presidente de las Cortes, señor Jiménez de Asúa. El Socorro Rojo Internacional va a celebrar en el Teatro Pavón un gran acto artístico de clara inspiración antifascista para recaudar fondos para un monumento para las víctimas de la represión en Asturias, durante la Revolución de Asturias en 1934. Y ahora, nueva noticia de publicidad y a la vuelta, información internacional. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación. Los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Y después de la publicidad, información internacional en Radio Universal. En la prensa del Reino Unido es ya una constante la puesta de manifiesto de la ineficacia de las sanciones de la Sociedad de Naciones contra Italia en la cuestión de la guerra de Abisinia y Alemania. La prensa antisanciones recoge con especial interés las declaraciones del señor Baldwin. La prensa francesa también recoge el fracaso de las sanciones, aunque señala la mejora de las relaciones entre Francia e Inglaterra en relación a los sucesos de África, Italia y de Europa, Alemania. Salen para Abisinia 9.000 soldados italianos, lo que parece anunciar una ofensiva final de la Italia de Mussolini en Abisinia. En Addis Abeba, la población abandona la ciudad ante la proximidad de las tropas italianas. Los mercenarios belgas, ingleses y holandeses se preparan para salir a toda prisa del país. El general Kita, nuevo agregado militar de Japón en China, declara que su nación no permitirá la entrada de la influencia soviética en China. Y en cuanto a la actualidad, nos llega de redacción una última hora. En el Teatro Chueca se estrena la compañía de grandes biografías escénicas, la obra Lenin, con clamoroso éxito. El precio de la butaca es de 1 peseta con 5 céntimos. Y qué mejor para despedir este boletín que disfrutar escuchando a nuestra gran artista, la Bella Dorita, interpretando para nosotros La rumba del café, una melodía que no nos cansamos de escuchar y de compartir con todos ustedes.
queridos radio oyentes de Radio Universal. Gracias, amigos. Una joven con el molinillo movía a su novio el caracolillo y se hacía poco a poco el polvito del café. Bueno, pues atravesamos nuevamente, como hacemos todos los días, la dimensión tiempo y nos trasladamos desde el 20 de abril de 1936, hemos estado hace unos segundos allí, al 20 de abril de 2019, y lo hacemos nuevamente de la mano del doctor en Historia y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Martín, que está nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, profesor, por haber acudido nuevamente. Vamos a ver, Antonio, llevamos unos días sin hablar de la ocupación de fincas como sistema para hacer la proclamada reforma agraria por parte de la República. Ahora el Gobierno propicia la ocupación de un latifundio en las afueras de Madrid. El Gobierno seguía apoyando las ocupaciones por el sistema sencillamente de no impedirlas. Bien. El asunto agrario, como todo el mundo sabe, cualquiera que se haya documentado un poquitín sobre la época republicana, sabe que ocupa un lugar central. Constantemente se están haciendo apelaciones a la reforma agraria, a la necesidad de cambiar la estructura de la propiedad agraria. Creo que merece la pena hacer una reflexión anterior a esta cuestión. España era evidentemente un país básicamente agrario, poco industrializado, y precisamente de ahí venían todos los males. Por ejemplo, hoy la gente no sabe cuáles son los porcentajes de aportación al Producto Interior Bruto, pero la agricultura supone menos de un 3%. Si tuviéramos que reducir nuestro nivel de vida a lo que es la agricultura y algunos elementos económicos con ellos, es evidente que estaríamos en una situación pues muy poco deseable en términos económicos. Pero en aquella época España seguía siendo un país donde la agricultura era un sector importante. El principal problema es otro, es que tanto las izquierdas como las derechas efectúan un análisis económico equivocado. Y aquí van desde Calvo Sotelo a Azaña. Todas las izquierdas y las derechas se ocupan mucho de la cuestión agraria cuando lo que había que conseguir es que la cuestión agraria no fuera el asunto principal, sino llegar a un proceso de industrialización de España, que es algo que va a tener lugar, como todo el mundo sabe, en una posguerra donde España está además en una situación agotada. Pero en esas fechas es un elemento central. ¿Por qué? Porque además, conexo con lo que es en sí un problema económico, una agricultura pues que tampoco se puede comparar con la de Francia, por ejemplo, pues da lugar a situaciones humanas terribles. La realidad es que la población asalariada, agraria, vive en unas situaciones de enorme precariedad, con una falta de nivel de renta que es verdaderamente escandaloso. La gente no suele conocer hoy día los datos, estos que se refieren realmente a lo que ¿Cómo es la gente desde el punto de vista humano? Es que el nivel de España de analfabetismo en el año 30 era todavía de cerca de un 40%. Esto indicaba una situación de atraso terrible y sobre todo aumenta en la mitad sur. Bien, el problema agrario era un problema económico, pero simultáneamente un problema humano. ¿Qué sucede con el gobierno? Bueno, el gobierno, recordemos que Azaña es el hombre, el protagonista, hasta que luego va a pasar a ser presidente de la República a principios de mayo. Azaña evidentemente no es un hombre que sea entusiasta de los motines, de las ocupaciones, porque los gobiernos del Frente Popular, si se analiza lo que es la estructura, están constituidos por gente esencialmente de izquierda republicana y de Unión Republicana, es decir, no son revolucionarios profesionales, son la llamada izquierda burguesa, pero tienen un serio problema, que están sostenidos por el principal partido de la República en las Cortes, que es el Partido Socialista Obrero Español, por el partido que, por otro lado, como todo el mundo conoce, va yéndose cada vez más hacia la izquierda hasta tener incluso una situación de división terrible, y el propio gobierno se encuentra condicionado. Entonces, esta situación de insurgencia, de falta de respeto a las leyes, pues probablemente no era de la satisfacción de Azaña ni del gobierno, pero es que por otro lado estaban absolutamente condicionados por la estructura parlamentaria. Luego Azaña, incluso ya cuando deja de ser
presidente del gobierno y va a pasar a ser presidente de la República, todavía va a tener menos poder en términos de control, pero el gobierno deja. Antonio, vamos a ver. El ministro de Instrucción Pública, lo que hoy sería el Ministerio de Educación, prometía la creación inmediata, nada menos que de 5.300 escuelas, todo el territorio nacional. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Se había puesto ya fin a los colegios religiosos? ¿Estas escuelas eran para sustituir, ese proyecto de 5.300 escuelas era para sustituir a los colegios religiosos? Sí, es uno de los temas esenciales de la República. De lo primero de lo que se ocupa el gobierno republicano del año 31 es de introducir la influencia de la izquierda en la enseñanza media y de regular el sistema de provisión de cátedras universitarias. Esto siguiendo el modelo de la Tercera República Francesa. Eso es una preocupación instantánea e inmediata. Efectivamente había un serio problema de analfabetismo en España y cualquier régimen consciente de la situación tenía que crear escuelas, tenía que modificar el sistema educativo anterior que era ineficiente. Los estudios que se han efectuado vienen a indicar que se crearon unas 14.000 escuelas y unos 14.000 puestos de maestros, porque algunas escuelas al final no pudieron quedar cubiertas porque no había personal. Bueno, ¿cómo se puso en práctica el sistema? El primer director de enseñanza media, director general de enseñanza media, Rodolfo Llopis, un hombre del Partido Socialista, luego será uno de los líderes del Partido Socialista histórico, y se ocupa de ir buscando profesores siempre dentro de la izquierda. Se sustituye el sistema de oposiciones por un sistema de cursillos, pero él siguiendo, lógicamente, las pautas que están en la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que la enseñanza va a ser laica y además se prevé que la Iglesia no tenga ningún papel en educación, y luego además, y ahora respondo ya directamente al asunto que se ha comentado, la ley de congregaciones prevé la total desaparición de la presencia de los colegios religiosos, que no se había podido suprimir inmediatamente. Claro, no se puede eliminar la docencia de lunes a martes, sino que hay que ir creando plazos de sustitución. Se preveía la total eliminación de la presencia en la enseñanza primaria el 31 de diciembre del 33. ¿Pero qué sucede? Que tienen lugar las elecciones de noviembre del año 33, donde las izquierdas pierden, con lo cual el proceso se queda a medias. De ahí viene el asunto. Entonces, de nuevo, primerísima preocupación, volver a recuperar la tendencia republicana inicial de creación de plazas de maestro, que en todos los casos siempre con gentes afectas. Pero la pregunta se contesta así: es que el proceso había quedado truncado como consecuencia de las elecciones de noviembre del 33. En el ámbito internacional, Antonio Martín, asistimos al fracaso de las sanciones de la Sociedad de Naciones contra Alemania, Italia y Japón. ¿Por qué? Bueno, la situación desde luego era tensa, y por lo que se refiere al caso de Italia va a tener una repercusión importante. Alemania está evidentemente reconvirtiéndose ya en una potencia, ya no es el país que se encuentra en una situación casi mendicante durante los años 20, y ya se empieza a considerar que Alemania está recuperando un papel, y lógicamente pues todos sabemos que con los débiles se actúa de una forma y con los que tienen posibilidades de responder se actúa de otra. En el caso de Japón es evidente que está siguiendo una política expansiva, sencillamente porque es que el archipiélago japonés no da para que los japoneses vivan, con lo cual, de una forma poco respetuosa y agresiva, y un imperialismo del peor género, sin duda ninguna, pues se está expandiendo. Pero es que Japón también es un país importante, y que además no olvidemos un dato. ¿Quién ha ganado la Primera Guerra Mundial y quién la ha perdido? Es que, por ejemplo, Italia es uno de los vencedores de la Primera Guerra Mundial.
y a Italia se la sigue cortejando, es decir, Mussolini, que efectivamente está siguiendo una política expansiva, intentando recrear el imperio italiano, bueno, expandir el imperio italiano, que había sido creado por gobiernos liberales, porque la presencia en Somalia y en Eritrea era de finales del siglo XIX, de 1889, 90, y la presencia en Libia es del año 11, me parece. Bueno, pero son gobiernos liberales, pero es que Mussolini es el líder de un país que ha ganado la Primera Guerra Mundial, y se le sigue tratando pues como a un compañero. Y por otro lado, claro, se está cortejando a Mussolini porque, dada la tendencia creciente de los autoritarismos en Europa, lo que no se desea es que Mussolini se vaya acercando a Hitler, con lo cual todas estas cuestiones internacionales quedan condicionadas por el propio equilibrio europeo. Muchísimas gracias, Antonio Martín, y a todos ustedes, ya lo saben, hasta mañana a las 9:30, aquí en Noticiario 1936. Hasta entonces, amigos, muchas gracias por su atención. Adiós.